Ahora sí, vamos a saludar al doctor que está en nuestros estudios. Doctor, a ver por dónde quiere empezar usted, pero yo le hago esta pregunta. Las familias que nos están viendo, que tienen chicos, que viven en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les aconseja usted? ¿Dónde revisar? ¿En el interior de la casa? ¿En qué sector? Por si hay algún alacrán. Fundamentalmente lo que hay que evitar es que los chicos primero accedan a los lugares donde lógicamente están los escondites, que son los desagües, las cloacas, por lo cual la primera medida es un adecuado tapar todo este tipo de sistemas, sea con tipos mosquiteros, rejillas. Después, el animal puede salir obviamente de su escondite, especialmente en la época de verano, razón por la cual cuando uno va a meter la mano en un cajón o en un lugar que durante mucho tiempo no se tocó, hay que tener precauciones, sacar los elementos obviamente de a poco, no meter la mano en forma rápida porque es ahí donde se puede producir el accidente. En el tema de los chicos, porque justamente los chicos son los que más perjudicados se pueden ver, porque la cantidad de toxina, de veneno que el animal inyecta es suficiente por el volumen del cuerpo de ese chiquito para producirle un efecto cardiotóxico y neurotóxico. Por eso los pueden estar en un lavadero, en la cocina. Exactamente. En cualquier lado, en cualquier lugar, en general oscuro. Claro. Otra recomendación es justamente en el caso de las cunas, poner en las patas de las cunas frascos de vidrio. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente el animal no puede subir a través de ese frasco porque caería dentro del mismo. Dentro del mismo, con lo cual, esa es una medida que hay guías al respecto, protocolos que el Ministerio de Salud ya hace años implementó, que están publicadas en el portal del Ministerio de Salud de la Nación, que justamente aconseja este tipo de medidas para justamente evitar que a través de este accidente, que el animal pueda ascender por estas patas, por estas cunas, producir obviamente la picadura. Ahora, doctor, decían de hecho desde distintos lugares, ¿no?, que no solamente alcanza con la fumigación para erradicar al alacrán, sino que además, en primer lugar, bueno, obviamente mantener... Es el primer aspecto, claro. Acá hay que pensar que es la sociedad la que se tiene que involucrar en la problemática. Es decir, comparativamente con lo que pasa con el mosquito Aedes, otro tema que es obviamente el dengue, el problema es justamente lograr, a través de la educación para la salud, que las familias tengan los lugares en los que habitan en las mejores condiciones de aseo. Cosa que no siempre es sencilla. Como decía Abigail, el combate químico, la fumigación tiene que ser hecha, no le hace nada a la alacrán. No, y además tiene que ser hecha porque pensemos que los plaguicidas, los pesticidas también tienen sus efectos tóxicos, hay que saberlos manipular. Para eso obviamente hay empresas y gente que está especializada en la problemática. Pero no siempre se llega al lugar donde obviamente están los escondites. Además hay una realidad. Si yo, vamos a suponer que los tres vivimos en un mismo departamento, en un mismo edificio de departamentos. Si yo fumigo, pero vos no sos limpio y no fumigás y tenés en tu departamento cucarachas y el doctor fumiga, de todas maneras, las cucarachas que van a salir de la casa de Adrián se desplazan por los diferentes departamentos, con lo cual tampoco es una solución 100% óptima. No, y el tema del plaguicida, del pesticida, obviamente vuelvo a reiterar, tiene que estar realizado ese procedimiento por personal idóneo, porque lógicamente a veces también las familias conviven con mascotas, lo cual también es otra problemática, y eso todo hace que lo principal es obviamente tratar de que todo lo que sea la accesibilidad del insecto al hogar sea de alguna manera con barreras de contención erradicado. Lo que había leído, doctor, es que ¿por qué no le llega la sustancia química de fumigación al alacrán? Porque cierra las estigmas respiratorias. Eso por un lado. Puede estar hasta 2 horas sin respirar el alacrán. Y puede estar varios meses sin comer. Entonces, y bajo el agua también. Y este es el tema. Escorpiones tenemos hace muchos años en Buenos Aires. Hemos tenido y tenemos especies que no son venenosas. Hay una que es justamente Tritus trivitatus, que es la que trae el problema hoy en día y que justamente para lo cual hay, como se explicó en el informe, un antiveneno, un antisuero específico que tiene que ser rápidamente aplicado. ¿Deja marca cuando pica? Y deja una marca muy pequeña,
pero lógicamente el efecto neurotóxico y cardiotóxico se produce muy rápidamente. Por eso todo accidentado tiene que concurrir a un centro asistencial para que sea evaluado y sea controlado. Porque Doctor, sí. a veces los síntomas de la lesión inicial no son tan rápidamente visibles. Ahora, si a una persona la pica un alacrán, ¿qué es lo primero que siente? Ardor. ¿Ardor? Ardor, molestia, dolor punzante puede Ajá. sentir. Y además tiene que ver según en el lugar del cuerpo Sí, donde pique. y obviamente eso tiene que ver con el espesor de la piel. Porque ahí está la otra problemática, por eso los chicos también. Y los adultos mayores, Exactamente. son los dos. Y zonas como puede ser el cuello, que pueden ser de mucha mayor accesibilidad en cuanto a la inoculación directa que comparada con la planta del pie. Doctor, lo habíamos dicho cuando presentamos el tema. ¿Por qué las especies que se encuentran en el conurbano no son peligrosas como sí las que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires? ¿Sabe? No, ¿Tiene esa en información? la ciudad de Buenos Aires hay especies no venenosas desde hace años y que no han traído ningún inconveniente. Hay justamente esta especie del Tritus, la cual sí produce el veneno y que no solamente está en la ciudad de Buenos Aires, como han dicho también en la provincia de Córdoba, provincia del norte, han habido lamentablemente accidentes de estas características. Que son las del color marrón clarito. Exactamente, sí, y Ese tienen elementos punzantes más delgados que el animal no venenoso, Ajá. que es del género Botrius. De todas maneras, el consejo siempre es, si se encuentra el animal agresor, y esto vale no solamente para el tema de escorpión, vale para arañas, vale obviamente para el caso de ofidismo, es decir, víboras, siempre es aconsejable que la víctima del accidente concurra al lugar asistencial con el animal que fue el presuntamente agresor, porque es ahí, a través del estudio entomológico, donde uno puede determinar hasta qué punto ese animal es venenoso o no lo es. Nunca hay que tomarlo, ¿no? Obviamente, siempre hay que tratar Hay que de tomarlo con las camine. precauciones debidas, obviamente. En general, es el zapatazo el que El termina. zapatazo es lo más recomendable. Aún con el zapatazo puesto, el animal tiene que ser llevado conjuntamente con la víctima al centro asistencial correspondiente. Leí una estadística por alacranismo en el área metropolitana de Buenos Aires. No hubo muertes en la historia en No, los últimos años. no. hay muertes por una picadura de alacrán. No. Sí, en algunas provincias del norte lamentablemente hemos tenido noticia de accidentes fatales. Ahí la problemática muchas veces es el lugar de accesibilidad para que el centro asistencial sea lo suficientemente cercano para que inmediatamente se pueda aplicar el antisuero. Ese antisuero te tiene que colocar en forma intravenosa y dentro de las primeras horas de producido el accidente. Lo ideal sería 2-3 horas. Obviamente, si la distancia está muy alejada del centro asistencial, ahí se dificulta la llegada a tiempo para que la aplicación sea la correcta. A mí me llamó la atención sobre el tema de Tobías, este chico de 5 Sí. años que fue picado, que en el lugar a donde lo habían atendido, que era el Sanatorio Güemes, donde lo llevaron directamente los papás, no tenían el antídoto. Y en general, los antídotos lo tienen centros especializados que tienen referencias toxicológicas. O sea que si sos picado tendrías que buscar un lugar directamente Y para... sí, ahí allí. se dificulta. Lo que pasa es que en un sistema como el Buenos Aires, rápidamente Claro, puede ser la esa. disponibilidad telefónica hace que se pueda llegar a un centro toxicológico con relativa rapidez para tener la disponibilidad rápida del suero. Y los alacranes, todos estos que vienen y que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, históricamente, ¿llegan desde el norte, como se había dicho en algún momento, que venían en camiones con madera? Y que venían desde siempre, Chaco? todos los animales ponzoñosos en general han llegado por vía, digamos, terrestre en la mayoría de los casos. Claro. Es decir, hay accidentes de arañas que se producen en la ciudad de Buenos Aires o en las cercanías, justamente por el transporte terrestre. Doctor, hay que tener muchísimo cuidado quienes viajamos en subte, porque están así también, se ubican. ¿Qué nos puede decir sobre esto? No, fundamentalmente eso es una tarea de todo el personal que trabaja en el área de subterráneos han habido justamente controles y han encontrado este tipo de insectos. Así que en general, como son bastante lucífagos, es decir, le huyen a la luz, Claro. no debería haber mayor problema en cuanto a encontrarnos con estos animales en las horas donde justamente hay mayor actividad de pasajeros. Claro. El tema es a veces a la noche o justamente en lugares de poca disponibilidad de personal.
digamos, Ahora, de gente. el vecino de la ciudad, el vecino de Córdoba, el de Santiago del Estero, no importa qué provincia, deja las ventanas abiertas de su casa y se va. No es lo ideal, porque Ok. justamente otra de las recomendaciones es un cierre bastante hermético tipo burletes de todo lo que son las aberturas. Bien. Pero claro, ahí tenemos que ver el tipo de vivienda, las condiciones, la temperatura del ambiente. Sí, ahí Pero igual ya... si está húmedo y hace calor, lo ideal sería cerrar todo. Claro, pero no siempre es factible, de acuerdo a las variables socioeconómico-culturales, que esa recomendación pueda ser aplicada. Doctor, la última en el tema dengue, del tema de alacrán para pasar al tema dengue. ¿Cómo atrapar entonces si tengo un alacrán en mi departamento? ¿Qué hacer? Además del zapatazo. Además del zapatazo. La otra opción. La acción-reacción lógica del ser humano es el zapatazo. La segunda es tomar todas las medidas. Colocar un frasco arriba. Exactamente. Sí, sí. Y lo mínimo que requiera, obviamente, que a través de esa acción de atrapar no sea también la segunda víctima de esa casa. Claro, porque la toque y se siente Claro, en amenazado. general igual ya con una segunda picadura, la cantidad de veneno que se puede inocular va a ser muy inferior. Doctor, el mosquito del dengue, según la información que tenemos, no produce zumbido, el mosquito del dengue, y no deja roncha. ¿Esto es así? El de la roncha es más relativo porque eso depende de la reacción individual de cada organismo frente a la picadura. En general, sí, no produce zumbido, las hembras son de vuelo silencioso, es un mosquito de hábito peridomiciliario, el rango de vuelo es relativamente corto, 100-150 metros del lugar del desove, por eso decimos que es de hábitos peridomiciliarios, domiciliarios, y vuelvo a reiterar el concepto de involucrar a la sociedad, a la población, porque las medidas, ustedes habrán visto que hoy no se fumiga, no se hace el volteo, porque no es efectivo. Acá ya se ha trabajado durante los meses previos. Por suerte este año tenemos mucho menos casos registrados hasta el momento, son esporádicos comparados con los del año pasado. ¿Por qué? Porque ya se emprendió desde hace meses atrás, a través fundamentalmente del Instituto de Zoonosis Pasteur, todo lo que es buscar los lugares donde las larvas puedan estar presentes, porque es ahí donde comienza la acción propia de todo lo que es evitar que llegue al animal o al insecto adulto y a partir de ahí se produzca lógicamente la picadura y la transmisión de la enfermedad. No tiene que haber en la casa cacharros con agua. Eso es fundamental. Ni tampoco ningún charquito, ni nada de eso, tratar de Y sacar todo los el agua. apoya macetas, ese es el Exacto. tema. Los floreros. Claro. Ojo, ahí es un tema a veces cultural. Lograr que desde la información se cambien hábitos, se cambien conductas. Sí. Eso no siempre es fácil de poder lograr. Superficies preferidas, lo que había leído un artículo, el mosquito del dengue se ubica en las cortinas, detrás de las toallas, en la ropa. ¿Es así esto? En parte sí, pero fundamentalmente busca todo lo que es medio hídrico, agua que sea límpida, lugares oscuros, y por eso los recovecos, los cacharros, los apoyamacetas son lugares de predilección para justamente la hembra colocar los huevos en esas superficies. Claro. Y obviamente a partir de ahí poder, si llegara a entrar en contacto esa hembra con un animal, digamos, o en este caso el ser humano, sí, que pueda estar en estado virémico, es ahí donde se produce justamente la eclosión de la enfermedad. ¿Los síntomas del dengue son muy parecidos a los de la gripe? Sí, con una diferencia que es importante tener en cuenta. La circulación de los virus respiratorios es en la época invernal. Una gripe de verano es en general la que tiene que llamar la atención. Pero ojo, hay una diferencia también importante. Es una gripe sin manifestación respiratoria. Claro. Es decir, uno se siente abatido, con artralgias, quebrantamiento, por eso también se le llama la fiebre quebrantahuesos, pero lo que no tiene es la rinitis, el resfrío, el dolor de garganta, que lo puede tener, pero no con las características como las que son típicas de la gripe. Claro. Con lo cual es un cuadro febril con dolor a la compresión de los globos oculares, con malestar general, con artralgias, con mialgias, uno se siente apaleado. Sí. Ese cuadro febril, que puede ser lo característico, pero no siempre todos lo presentan, tiene que ser motivo suficiente para que se haga la consulta. Doctor, el mosquito, disculpa David, sí, el mosquito del dengue siempre pica
cuando hay luz, de noche no, en la oscuridad no ataca. Tiene dos periodos de mayor actividad biológica. Uno es en las horas de la mañana y otra es la hora de la tarde. Pero de noche no pica nunca. En general es poco probable. Las horas de mayor actividad biológica, y uno lo ve cuando es picado, es entre las 6 y las 10 de la noche. Claro. Es justamente ahí donde hay que tomar las medidas de prevención, todo lo que es el uso de vestimenta, de ropas claras, todo lo que sea en los casos de los chicos, porque ahí volvemos también al concepto que los chicos pueden verse mayormente afectados en el sentido de el tipo de piel que tienen, que predispone obviamente a la acción de la picadura de la hembra del mosquito. Ahora, en Córdoba hay un caso de un hombre que viene de Brasil. Sí. Llega a Córdoba y comienza con los síntomas de sentirse mal, como una gripe. Lo llevan al hospital, lo dejan aislado justamente para que no tuviese ningún tipo de contacto con el resto de la gente. Ahí le hicieron unos análisis, pero lo están atendiendo como si fuera por dengue. Y dicen que el análisis tarda 15 días. ¿El análisis tarda 15 días? ¿En Córdoba o en...? No, depende del lugar, depende de la infraestructura. Nosotros en general tenemos en la ciudad de Buenos Aires capacidad de respuesta 2-3 días como mucho para confirmar si se trata de dengue, y no nos olvidemos que hay otras enfermedades relacionadas también con la picadura de este tipo de mosquitos, como es chikungunya, que no tenemos en el país, y Zika, que sí produce ya un tema mayor, fundamentalmente en el caso de las embarazadas, del cual tampoco tenemos casos en el país, pero sí, el alerta con respecto a otros países, por ejemplo Brasil, donde es importante esa enfermedad. Supongamos que los tres vivimos en un departamento, el mosquito del dengue me pica a mí y tranquilamente puede picar a Abigail, supongamos. Después Sí. a usted puede picar a varias personas en un mismo ambiente. En un mismo ambiente, y estando en el periodo virémico cualquiera de nosotros, ser ese mosquito el transmisor de la enfermedad. El concepto que tiene que quedar en ese contexto es que la transmisión no es de persona a persona, Claro. sino que es a través del vector que se llama Aedes aegypti. Sin mosquito no hay dengue. Puede picar varias veces, no solamente a una Exacto, persona. sí. Es la vida, digamos, útil de la hembra, que necesita de la sangre justamente para todo lo que es desovar. Qué bárbaro, ¿no? Es impresionante. Y ahora hay muchos lugares en la ciudad de Buenos Aires que sostienen, por ejemplo, el otro día estaba mirando un informe en los asentamientos, la villa, que tienen casos, ellos denuncian casos de dengue, porque recordemos, la villa es un lugar en donde hay muchísimos mosquitos, hay asentamiento de agua, queda el agua completamente estancada. Es una enfermedad de las grandes ciudades, el mira. dengue, porque justamente necesita el mosquito del ser humano, Claro. lo cual hace que en poblaciones con muy poca densidad poblacional no vayamos a tener. Además, si es peridomiciliario, como dije anteriormente, es lógico pensar que en los asentamientos donde la superficie de ocupación es muy pequeña y con mucha población, sean de a miles a veces los casos. Es decir, ciudades de Brasil, Río de Janeiro, ha comunicado durante años miles de casos en determinados meses. Doctor, para cerrar, vuelvo al tema de alacranes. Me preguntan si es factible colocar en los ambientes lavandina, si eso los ahuyenta. Es un Y elemento lavanda. más. Lavanda. Lavanda Sí, también. es un elemento Me más. dijeron. Lavanda se tiene obviamente el concepto que es un olor que Que de alguna repele. manera es repelente natural de este tipo de insectos. Bien. Muchas Bueno, gracias, algunas doctor. cosas, algunos Sí, datos. realmente son, Claro, consejos. son muy útiles, doctor. Muchas gracias. No, Gracias. por favor, gracias a ustedes.